Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios 10. La vez pasada vimos el 8 y 9. Del capítulo 1 al 7 vimos cómo Pablo tiene que hablarle a la iglesia por la carta que él les escribe a ellos y la reacción que toman, que lastimosamente no siempre estamos dispuestos a que se nos haga una buena exhortación. En el capítulo 8 y 9 hablamos acerca de la bendición del dar. Y hoy nuevamente vamos a tocar en dos capítulos, que es el capítulo 10 y el capítulo 11, al menos hasta el verso 15, el resultado de servirle a Dios con fidelidad. Siempre que alguien le sirve a Dios con fidelidad, van a venir consecuencias terribles. Entonces vamos a hablar la defensa personal del ministerio fiel. Siempre habrán inconformes en la obra del Señor. Sea el pastor que sea el predicador que sea, siempre habrá inconformidad. La gente... Aún en el tiempo de Jesús se encuentran personas que son inconformes. El capítulo 7, del verso 6 al verso 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y a pesar de los opositores, había un grupo de hermanos que tenían una buena actitud y tenían un sentimiento genuino hacia el apóstol Pablo. Pero no crea, esas noticias también, en el caso de Pablo, le consoló, pero le trajo preocupaciones por los opositores. Y en el caso de los opositores, no reciben bien al apóstol, los que están a favor sí lo hacen. Uno observa en ese ministerio del apóstol tantas situaciones en las que mientras unos lo exaltan, otros estaban rechazando la doctrina que el Señor estaba dando a través del apóstol Pablo. Recuerde que la doctrina de Cristo no se conoció en todo el Antiguo Testamento y que ellos vivían bajo las leyes del judaísmo. Entonces él estaba colocando conceptos nuevos de la doctrina de Cristo para con ellos. Estos dos capítulos entonces vamos a mirar cómo Pablo defiende su posición a cada una de las acusaciones que algunos de los opositores están colocando hacia él. Vamos a mirar algunas y cómo Pablo se defiende de esas acusaciones. La primera acusación uno la va a encontrar en el capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y quiero que nos devolvamos al capítulo 9, versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los que de Macedonia y Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Aquí hay dos cosas que están hablando del apóstol Pablo. Primero, están hablando de una posición no muy clara, porque hablan de que el apóstol se alejó de ellos, de que el apóstol se había ausentado de las necesidades de la iglesia de Corinto. Recuerden que ellos siempre estaban esperando que él se quedara con ellos, y la labor de Pablo era una labor misionero. Entonces los enemigos de Pablo decían: cuando él está presente se muestra muy humilde, pero cuando él está ausente se muestra muy fuerte y muy agresivo hacia nosotros. Entonces le decían al apóstol Pablo: en el caso de estar con nosotros, a él le falta energía, a él le falta empuje. Y lo veían entonces como un hombre que tenía debilidad hasta física. Si usted mira el versículo 10, que dice: porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Entonces mire qué tremenda las acusaciones que hacen en contra del ministerio del apóstol Pablo. En el capítulo 11, en el verso 6, el apóstol Pablo les había ya hablado de que él era tosco en palabras. Y dice: pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento de todo, y por todo os lo hemos demostrado. Es una posición muy difícil, porque ellos lo están colocando como si él fuera, en una primera parte, una persona débil, y por qué no decirlo, un cobarde.
agresivo cuando estaba afuera y cuando estaba con ellos, muy débil, y su salud física lo hacía ver también como una persona débil emocionalmente y físicamente. Yo quiero que usted lea los versículos 2 hasta el versículo 11, que dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, que como Él es de Cristo, así nosotros también somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, y no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen: las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal débil y las palabras menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabras por cartas, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Dos posiciones. Pablo era una persona que amaba al Señor, que tenía firmeza en la palabra, pero póngale cuidado a esto. Y es que la actitud de él era una actitud de reverencia a Dios. La actitud de él era una actitud de humildad. Y la actitud de él era una actitud de un cristiano que había sido formado en carácter. Pero los hermanos habían tomado la respuesta de él y su actitud como si fuera una persona débil. Me hace acordar ahora que veníamos para este lugar del tiempo de evangelización, que veníamos por la ciclovía, y el tipo empezó a tocar la campanita de la bicicleta y a decirnos: hey, 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 mire por dónde anda, mire por dónde. Todos veníamos de camiseta negra. Pero ¿qué dice la camiseta? Él volverá, ¿estás preparado? Y una cruz. ¿Será que si nosotros fuéramos unos peludos, punqueros, con aretas y mal encarados, él nos hubiera dicho eso? La actitud de él fue agresiva hacia nosotros porque vio que éramos cristianos, que éramos creyentes. La posición. Entonces Pablo toma una posición en el Señor y es difícil. He encontrado hermanos que dicen: a veces es difícil contratar hermanos de la iglesia para trabajar, porque como somos hermanos en la fe, quieren abusar. Y a veces tenemos esa experiencia nosotros. Entonces, ellos vieron a Pablo y lo veían en ese papel de pastor. Hay una segunda acusación contra Pablo. Está en el versículo 2 del capítulo 10 y en el versículo 11. ¿Qué dice la segunda parte? Luego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estuve dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y el verso 11 dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presente. Algunos estaban diciendo: el apóstol Pablo no tiene amor, se le acabó el amor. Es más, yo he escuchado gente que dice: a mí me gustan las cartas paulinas, pero no me gustan las cartas de Pablo. Yo en la Biblia no quiero estudiar a Pablo, quiero estudiar a Juan. He escuchado personas así, porque dicen que Pablo era muy duro. Y hasta he escuchado en pleno siglo XXI gente decir que Pablo era legalista por la actitud que tuvo que asumir en algunos momentos con algunas iglesias. Y voy, por ejemplo, a la actitud que asumió con la iglesia de Corinto. Bien, si usted va conmigo, se devuelve al capítulo 1, al verso 12 y verso 17, encontrará que él dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Aquí está diciendo que él entendía el principio bíblico y actuaba no en la carne, sino que él actuaba en la sabiduría de Dios. Y el verso 17 dice: al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Y lo que está hablando es esa posición de rechazar completamente esa argumentación que ellos tenían en contra de él, que andaba en la carne. Y él utiliza un idioma muy militar, porque él dice: no militamos. Versículo 3, ya por allá en el versículo 4 dice que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino que son armas que destruyen fortalezas, hablando en el campo espiritual. Y parte de esto es derrumbar argumentos.
que se levantan y llevan cautivas la mente de las personas. Lo que quiero dar a entender es que Pablo está hablando a ellos y un momentico, es que hay que refutar las cosas derribando esos argumentos con principios bíblicos, porque así esa gente que está cautiva recibe libertad. Y el pensamiento de ellos, que es un pensamiento que no es de acuerdo a la palabra, llevarlo hasta el pensamiento de la palabra, llevarlos al terreno de la palabra, para que la gente entienda el principio espiritual del cual el Señor quiere que nosotros llevemos. Entonces Pablo les lleva hasta esa posición. Y lastimosamente pasa con ellos, o bueno, que es una bendición, que pase con ellos, que no son capaces de derrumbar los pensamientos de Pablo, porque los pensamientos no eran en sí de Pablo, eran los pensamientos de Dios que Pablo predicaba. En la segunda parte de esa refutación, frente a esa acusación, que usted lo va a ver en el versículo 7 y versículo 9, que dice, miráis las cosas según las apariencias, si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piensa de sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El verso 9 dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar a través de carta. Aquí está hablando él y está haciendo una advertencia. Hermanos, no miren las cosas según las apariencias. Lastimosamente, las apariencias influyen mucho. La Biblia nos habla de no dar apariencia de pecado. Nosotros no debemos de dar apariencia de pecado. Pero en el caso de ellos, estaban viendo a Pablo en una forma que no lo debían haber visto. Él era el que había fundado la iglesia en aquel lugar. Él era el pastor de ellos. Y él tenía toda la autoridad de exhortarles a ellos en sus malos comportamientos. No era tan superficial como algunos de ellos estaban pensando, y cuando les habla de esta manera, ellos ven la profundidad de las palabras que Dios da a través del apóstol Pablo. Y él les tiene que hablar de la actitud de ellos hacia la autoridad. No hay nada más triste que una persona que enfrente la autoridad. Y eso se ve así. Una persona llega a la iglesia y no conoce nada de la palabra, pero cuando va empezando a conocer de la palabra y tiene una responsabilidad, a veces quiere estar por encima de las personas que están sobre él. Entonces ya cuando está nueva la persona o empezando, a la persona se le dice, hermano, hermana, usted me podría colaborar con eso. Mejor dicho, antes de decirlo ya lo estaba haciendo. Pero cuando ya tiene un poquito de alas, hermano, hermana, podría... No, no puedo. Busque a otro. Estoy muy cansado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es una persona que ya está tomando una posición por encima de las personas que están orientándole. Y eso se ve. No solamente le pasó a Pablo con los corintios, pasa en muchas ocasiones. Y entonces, al colocarse firme el apóstol y quererlos colocar en su lugar, ya ellos dicen, no, el hermano ya no es espiritual, el hermano es carnal, mire cómo me habla. Oiga, y el que me está hablando es el líder. Y en el caso de nosotros los pastores, ¿sí vio cómo me habló el pastor? Uy, no, es que no. Mejor dicho, no estuvieron dispuestos a que Pablo les hablara de esa manera. La tercera acusación, no, es que el apóstol Pablo es demasiado humilde. Ya se pasa. Qué posición tan contraria a la anterior, ¿no? Desde el versículo 12 al 18, desde el capítulo 10 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguien que se alaba a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro tipo para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ellos hicieron un ataque directo contra Pablo. Los opositores del apóstol Pablo decían que él era desequilibrado, que con tanta autoritarismo en algún momento, pero a la hora de la verdad, al tratar los problemas, era demasiado humildes. Y ahí es donde Pablo les tiene que hablar. Un momentico, es que lo que ustedes están esperando de mí no es lo que yo voy a hacer. A veces lo que la gente está esperando es que quien ejerce la autoridad imponga la autoridad. Y cuando alguien ejerce la autoridad de parte de Dios, la persona que la enfrenta no está enfrentando al que está llevando liderazgo, está enfrentando al Dios mismo.
Entonces a veces cuando llevamos el liderazgo podemos tranquilamente quedarnos callados. Y alguien dirá, hermano, no hay que callado, mire cómo le habló, dígale usted también, trátelo a sí mismo. Esa persona está dando cosas contra el aguijón. El término lo usa el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? Cuando los rejoneadores están con el toro, ellos tienen una vara larga. El aguijón es el que tiene la vara. Y cuando el toro quiere enfrentarse y venirse con la fuerza hacia la vara, es más el daño que se está haciendo. Entonces eso es dar cosas contra el aguijón. Hermano, qué cosa tan horrible. Porque el que está enfrentando la autoridad como tal, está enfrentando a Dios. Y si enfrenta a Dios, los resultados que se le vienen a esa persona son terribles. Que en el caso del apóstol Pablo, él no tenía que hacer nada en contra de ellos. Como dicen por ahí, ellos mismos se matan. Ellos solitos se matan. Esperaban que él abusara de su autoridad o se alabara en sí mismo para poderlos enfrentar a ellos. No, hermano, la autoridad cuando es de Dios, esa persona va a terminar en vergüenza. A veces los ministros del evangelio, los líderes, somos tildados de alcahuetas con algunas personas. Ay, ¿por qué será que la hermana Julana, el hermano Julano, con tal hermana, con tal hermano debería de mocharle la cabeza de una? Ay, yo no entiendo el pastor porque con Julano es tan duro. Y va con Perano, y ay no, ese, ¿hasta cuándo? Hay un momento donde es Dios. Y cuando Dios es el que actúa, la gente dice, porque a veces uno actúa y la forma en que uno actúa podría hacer daño. Esa vez hay que dejar que sea Dios el que obre. ¿Se acuerda que le preguntaban al Señor si había que quitar la cizaña y el trigo? ¿Y qué dijo el Señor? Si arrancan de una vez la cizaña, se enreda en la raíz del trigo y puede venirse el trigo. Dejemos que crezcan. Y entonces cuando crecen se corta y se separa lo que ya se convierte, se ha quemado, entonces ya es paja del trigo. Entonces a un lado cae la paja y al otro, porque el trigo prevalece. Aunque en las labores de siembra hay un momento donde el que cultiva aporca, o sea, quita del derredor de la planta esas matas que pueden ahogarla. Pero él tiene que tener la sabiduría de saber cuáles matas no se enredan en la raíz de ella y cuáles sí se enredan. Y en la iglesia pasa eso, gente que se enreda en la congregación y que al arrancarla harán mucho daño y hay que dejar que Dios obre. Y también hay personas que sí se pueden apartar. La gente va a llorar, la gente va a sufrir. Entonces mire que cuando la labor se sabe hacer, los resultados, aunque algunos se van a enojar, lo que pasó con el apóstol Pablo, entonces uno lo vieron como demasiado, tan duros, tan malos, pero realmente él tenía que actuar de esa manera, para lograr el propósito. A los pastores nos va a pasar, porque aquí no podemos trabajar en vanagloria. Y el apóstol Pablo por allá, en el verso 15, dice que él estuvo involucrado en trabajos ajenos, ni siquiera el resultado del trabajo se lo van a atribuir a Pablo, pero estaba haciendo la labor para el Señor. Y yo quiero decirle algo, cuando hacemos las cosas para el Señor, es de más bendición. Una de las cosas que en las iglesias menos se valora es el trabajo de los hermanos intercesores. Los hermanos que oran detrás de bambalinas, los que vienen los jueves al ayuno, los que oran en su casa por la obra del Señor. A ver, esos hermanos, ¿quién los ve? ¿Será que esos hermanos son los que se paran en el altar? ¿Son los que dirigen un culto? ¿Son los que predican? Posiblemente nada de eso hagan. En un trabajo que es parte de la obra del Señor, pero las bendiciones van a venir de una manera muy grande y es parte de lo que Dios ha colocado en ellos. En el versículo 13 al 16 dice, nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. No nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a vuestra regla. Y está hablando acerca de una posición, no, la obra, y está colocando un término griego que es canon, que significa que es una medida que no puede pasar ciertos límites, pero que al hacerlo de esa manera, Dios puede obrar. Cuando se habla del canon, es como una medida. En la época de Pablo ya existían los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos se trazaba la línea por donde tenían que trotar los atletas. El que se salía de la línea, se salía del canon, o de la regla que estaba colocado. O sea, hay una regla, hay una medida bíblica para nosotros actuar hacia alguien que está actuando mal en la iglesia, pero también esa medida, cuando alguien pasa la línea,
a nosotros nos toca esperar, porque al pasarla hay un juez, y el juez es el que va a tomar medidas. A veces a nosotros se nos olvida que la obra es de Dios. Entonces queremos convencer a las personas como si nosotros fuéramos el Espíritu Santo. Y es difícil. Una debe llegar, y en el caso del Señor hay que dejar que Dios sea el que obre, porque forma el carácter. Es el desarrollo de una medida que tiene que llevarse para que se logre. Qué bueno ser así de sabios como Pablo. Mire, tan acusado y tan perseguido. Es que, hermano, en esas cartas uno ve que al apóstol Pablo, él se fue 14 años para Arabia. Y usted ve que después de que por allá fue un gran hombre de Dios, reconocido, cuando vuelve a los suyos no lo reciben de la misma, no lo reciben con esos brazos así, porque habían cosas del pasado que estaban influyendo sobre él. La gente recordaba más el pasado que el momento en que Dios... Es más, no vieron el desarrollo del ministerio ahí en Palestina, sino que se fue a lejos. Cuando él vuelve, no entienden el ministerio de él y que era un hombre que estaba sirviendo a Dios. En el capítulo 11, versículo 1 al 6, a Pablo lo acusan de celo. No, es que Pablo es demasiado celoso. Se le va la mano al apóstol Pablo. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero tengo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna forma extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabras, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo está diciendo dos cosas. La primera, hombre, se van a levantar personas con una capacidad intelectual muy buena. De pronto van a hablar mejor de como yo hablo, predico. Pero cuidado, porque el evangelio tiene que guardar una pureza. Si se sale de lo que la palabra enseña, no puede ser aceptado. Entonces a Pablo lo reconocían o lo veían que los estaba celando. Hermano, uno a la iglesia del Señor la tiene que celar. La hermana Amari nos decía hace unos días, hablando de los hermanos que se meten a YouTube a mirar cualquier página de cualquier predicador. Cuidado, no todo lo que sale en YouTube es bueno. Reciban el consejo de nosotros como pastores para que ustedes tengan una buena formación. Y algunos dirán, es que la hermana Amari no le gusta y no que los escuchemos a ellos. No, hay hombres de Dios que también predican, pero hermano, también hay mucha cosa que no. Hasta que no crezcamos en el conocimiento de la palabra, en el caso de nosotros como los pastores de ustedes, los vamos a cuidar, los vamos a celar. Que la palabra que reciban, al menos en el caso de nosotros, sea de acuerdo al principio de la palabra de Dios. Él celó a los hermanos de Corinto. Y no era cualquier cosa, hermano, porque la carta va a empezar a hablar de usurpadores que se metieron en la iglesia y empezaron a sembrar dudas en los hermanos hacia el pastoreo del apóstol Pablo. Entonces él tiene que aclarar el verso 2, la primera parte que dice que él lo celaba con celo de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¿En qué forma Dios es celoso? Ay, Dios es celoso. No. Si Dios es celoso, yo no, ¿cómo voy a celar a mi marido? Yo lo celo. O a mi mujer, es que Dios también es celoso. Mano, ese no es el celo que la Biblia declara de Dios. En el sentido de Dios es que Dios nos quiere en el principio de Él, que pertenezcamos a Dios y que lo que recibamos sea lo que Él quiere para cada uno de nosotros. ¿Me doy a entender? Ese tipo de celo es el que está demandando la palabra y el que Pablo les dice a ellos, hermanos. Y él tenía razón, porque estos personajes se habían metido ahí. ¿Quién había sido Pablo para ellos? El padre espiritual. Bueno, es que no es fácil. Yo en el caso pastoral me he dado cuenta que yo en la iglesia tengo un poco de gente, pero no todos son ovejas. Es más, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. No todos oyen mi voz. Yo le digo algo a un hermano y dice, oiga, ese también cree que yo le voy a hacer caso. No son ovejas. ¿Quién es la oveja? La que escucha al pastor y obedece la voz del pastor. Son ovejas. Los demás no son ovejas, no entran en la calificación de oveja. ¿Será que en la iglesia hay gente que no entra en la calificación de ovejas? ¿Todas las ovejas oyen la voz del pastor? Algunas no. Él dice eso, pero a mí no me parece. Qué pesar. Él era el padre espiritual y tenía la posibilidad de hacerlo y tenía todo el derecho de hacerlo para con ellos. Ellos lo recibieron y
Él estaba enseñando principios, pero el apóstol Pablo habla de ellos eran muy elocuentes y tenían unos conceptos. Entonces, ¿cómo lo llama a ellos? Grandes apóstoles, archiapóstoles, superapóstoles. En esta época se han levantado unos superapóstoles que no les falta sino andar por las nubes, volar por los aires. Terrible. La penúltima acusación, versículos 7 al 12 del capítulo 11. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He desposado a alguna otra iglesia recibiendo salario para servir a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque lo que ellos estaban diciendo era que Pablo no los amaba, que él lo hacía con intereses. Y entonces Pablo les dice, ¿qué intereses? Porque en la época de Pablo habían filósofos andantes, ambulantes, y ellos se sostenían bajo la plata que la gente les daba a ellos al escuchar sus filosofías. Y Pablo les dice, qué pena, ellos les exigen a ustedes esos, y ellos sí tienen intereses con ustedes. Pero en nada he sido gravoso a ustedes, porque busco la forma de sostenerme, y aún Dios utiliza a los hermanos, ya habíamos hablado de los hermanos de Macedonia, ¿no? Que le estaban ayudando a él. En el versículo 8 y 9 muestra que Pablo recibió ofrendas de los hermanos de Macedonia. Filipenses 4, del 15 al 16 nos habla de que la ofrenda más grande que él recibió fue de los filipenses, está en el capítulo 4, versos 15 y 16. Entonces él les habla acerca de que él nunca les exigió a ellos ninguna remuneración. Y por último, la última acusación, Pablo, usted no es apóstol. Versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus propias obras. Y es tremendo, porque él también hace su posición frente a ellos. La posición de ellos no es una posición apostólica. Versículo 13. Estos son obreros fraudulentos, o sea, pseudo obreros. Cuando les habla que son grandes apóstoles, casi que lo que está hablando es la contraposición, ¿no? Que eran pseudo apóstoles, porque había un interés claro en ellos, y el interés no era la cruz de Cristo, no eran sus vidas, sino que había un interés económico en las vidas de ellos para con la gente. Y Pablo les tiene que decir, qué pena con ustedes, pero la labor que yo hago, la hago por amor a ustedes y por amor a Dios. No es raro que la gente cuando nos vea servirle al Señor se pregunte, ¿y estos qué? ¿Qué están esperando estos? ¿Qué están buscando estos? ¿Usted cree que ellos están predicando por cualquier cosa? La gente del mundo lo ve a usted sirviéndole al Señor en la iglesia, en la cocina. Es que tengo que ir a la iglesia a cocinar. ¿Y cuánto le están pagando? Es que yo tengo que servir en la iglesia en evangelismo. ¿Y cuánto le van a pagar? Es que yo le tengo que servir al Señor en... A usted lo están explotando, a usted lo están usando. A usted le tienen que pagar por hacer eso. Recuerdo hace un tiempo que un pastor me dijo, pastor, yo me quiero unir a su ministerio y quiero estar bajo la cobertura suya y que usted me apoye. Y yo me reía y le decía, hermano, ¿y qué apoyo quiere usted? Pues que yo pueda recibir de la iglesia un apoyo económico para yo sostenerme. Y yo le decía, no alcanza para el pastor que tiene en la iglesia en este momento, va a alcanzar para usted. No. Es muy complicado. Lo primero es que la persona que quiere estar con nosotros tiene que someterse a crecer en la doctrina. Tiene que estar en la iglesia un tiempo creciendo. Y segundo, Dios es el que sustenta y Dios será el que abre la puerta. Pablo les tiene que hablar de esa manera. A mí me asombra que hay gente que prefiere estar en lugares donde los explotan que en lugares donde se le ama a Dios de corazón. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? A Pablo lo movía el amor. Sin embargo, fue acusado. Si usted le va a servir al Señor hoy y mañana, lo van a acusar. Y como pastor de la iglesia, pues a mí también me irán a acusar algún día de quién sabe qué. Pero la ventaja es que Pablo les habló como su padre y quienes lo conocían entre los corintios lo defendían.
a pesar de los que se habían levantado en contra. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas. Y cuando se levante o en contra de nuestra vida o en contra del liderazgo, por ejemplo, de la iglesia o del pastor de esta iglesia, nosotros podamos tener un corazón limpio y sano para poderle servir a Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.